Buen Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él la única razón por la cual nosotros podemos acercarnos a ti. Gracias por habernos dado este medio, nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque por Él también y por causa de Él, para gloria de Él, tú nos dejaste tu palabra firme para nosotros poder acceder a ella y aprender de ella y conocerla y conocerte a ti por medio de ella. Toda ella nos enfoca en nuestro Señor Jesús. Ayúdanos hoy, igual que siempre, Señor, mantener nuestras vidas enfocadas en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a aprender hoy de lo que tú tienes para comunicarnos. Sea tu mensaje y que nuestros oídos se dispongan a oír tu mensaje. Que nuestro corazón esté dispuesto a permitir que tú nos cambies y nos transformes. No permitas, oh Dios, que tengamos barreras en ningún aspecto de nuestras vidas que necesita ser cambiado para tu gloria. Cámbiame a mí, Señor, y glorifícate tú en ello. De nuevo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que recientemente inició su ministerio público. Y ahora, juntamente con su madre, sus hermanos y los discípulos, Él decide trasladarse a Jerusalén. Nosotros vemos aquí en este versículo 13 que Él, dice la Escritura ahí, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nosotros estamos acostumbrados a ver un mapa en una hoja. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Galilea. Galilea está al norte de Jerusalén. Entonces nosotros acostumbramos ver el mapa y vemos que Jerusalén está arriba. Galilea está arriba, pero aquí la Escritura dice que Jesús subió a Jerusalén.
Recuérdense que el globo terráqueo no tiene arriba ni abajo. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve el globo terráqueo, Galilea estaba más abajo, más cerca del nivel de mar que Jerusalén. Jerusalén estaba en una montaña. Por eso es que la Escritura dice que ellos subieron a Jerusalén, para que puedan entender esto. Y dice que estaba cerca la Pascua. La Pascua sigue siendo para los judíos devotos la celebración más importante de los judíos. Y el Señor Jesucristo fue con su madre, sus hermanos y con sus discípulos, los que tenía hasta el momento, fue a celebrar la Pascua a Jerusalén. Solo Juan narra esta purificación, porque lo que vemos aquí es lo que llaman la purificación del templo. Si usted ve en su Biblia, para aquellos que son nuevos creyentes, muy probablemente al inicio de este pasaje, tú en tu Biblia ves algo escrito, un título escrito, Jesús purifica el templo o purificación del templo. Para ustedes que son nuevos creyentes, si no lo saben aún, esos títulos no son parte de los manuscritos. Aquellos editores de las diferentes Biblias son los que colocan esos títulos ahí para ayudar a las personas que los leen en su estudio. La mayoría de las veces esos títulos son precisos. Hay algunas veces que no lo son. Igual que usted encuentra en sus Biblias referencias, versículos, eso tampoco está en los versículos, en los manuscritos originales. Son ayudas para que tú puedas estudiar y entender mejor la Biblia. Entonces, aquí en este pasaje vemos al inicio del ministerio del Señor Jesús la purificación del templo. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, esos evangelios tienen la purificación del templo al final del ministerio de Jesús. Los comentaristas no se ponen de acuerdo si fue una sola vez que Jesús actuó de esta manera limpiando el templo o si hubo 2 veces. Algunos de los comentaristas más conservadores entienden que hubo 2 purificaciones. Una al inicio del ministerio, que solamente Juan lo registra y lo describe, y otra purificación al final del ministerio, y esto lo registran Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, yo tiendo también a creer que son 2, porque hay muchas diferencias. Cuando usted lee los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, hay muchas diferencias con este relato de Juan. Pero bien, sigamos adelante. Aquí está el Señor Jesús que llega a Jerusalén y se traslada al templo. Este templo es el templo reconstruido por Herodes el Grande. Recuerden que antes no existía templo, lo que existía era el tabernáculo. El tabernáculo estaba hecho era como una tienda, estaba hecho de tela grande y pues necesitaba ser así porque el Señor les dice, le enseña, le ordena a Moisés a construir el tabernáculo, y incluso dice la Escritura que hasta le enseñó un plano del tabernáculo de cómo él debía hacer todo esto. Mientras ellos estaban en el desierto, necesitaban tener un tabernáculo porque en la medida que Dios los llevaba de un lado al otro en el desierto, ellos tenían que desmontar el tabernáculo y cuando se detenían, montar el tabernáculo de nuevo.
porque ellos no habían llegado a la tierra que Dios les había prometido, la tierra prometida. Pero cuando finalmente Dios les da la tierra prometida, cuando finalmente llegan y se establecen, David quiere construir el templo y el Señor le dice, no, tú no lo vas a construir, tu hijo lo va a construir. Y así Salomón construyó el primer templo. Y era un templo magnífico porque ellos lo que conocían era el tabernáculo y ahora hay el templo. Este templo fue destruido por los babilonios cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Después, cuando regresa Zorobabel, después de los 70 años de cautiverio, regresa Zorobabel, inicia la reconstrucción del templo y conocemos la historia de Nehemías y Esdras y Nehemías que lo relatan. Este templo también fue destruido. Finalmente, ya en el Imperio Romano, Herodes el Grande decide congraciarse con el pueblo judío y decide, por estrategias políticas, reconstruir el templo. Y así pues, él reconstruye un templo en el mismo sitio que los dos templos anteriores, solamente que este es cerca de 3 veces más grande que aún que el templo de Salomón, algo realmente inmenso. Todavía quedan bastantes de las ruinas de este templo. Voy a pedir a la hermana Francesca que ponga algunas fotos para que ustedes tengan una idea de lo que existe ahora mismo. Fíjense, eso ahora mismo, esto es lo que existe ahora mismo. ¿Okay? Aquí está, todo este es en la pared, e incluso sigue por aquí, todo esto. Esta es la tercera mezquita más importante de los musulmanes y está construida exactamente donde estaba construido el templo antes. ¿Okay? Siguiente, esta es otra panorámica. Usted ve todo este recinto, ¿verdad? Y el templo estaba aquí. Siguiente. Este es un dibujo de lo que era el templo de Herodes en ese momento. Este es realmente el templo. Esto que está aquí y en esta área estaban los sacerdotes que hacían los sacrificios los sacrificios para el pueblo. Todo esto lo construyó Herodes. Herodes construyó esta pared inmensa. Aquí también hay una pequeña pared alrededor. Este es el atrio de los gentiles. Para el tiempo del Señor Jesús, los judíos de aquel momento consideraban todo esto como el templo. La mayoría de ellos consideraban todo esto el templo. Esto es una obra gigantesca. Para darles una idea, son 141,000 metros cuadrados. Si usted puede más o menos en su mente imaginarse, esta calle hasta la Luperón, 375 metros hacia allá, esto significa casi al final de la calle, y abarca toda esta área de los restauradores y la mitad del Rosmil, o sea que llegaría hasta donde está la Innovación, justamente pegado del SEMA. Imagínense ese cuadro, es más o menos este tamaño. ¿Okay? Es inmenso el templo. Siguiente. Esto es lo que existe hoy. Usted puede ver carros, guaguas. Miren la altura, el tamaño de este templo. Sigue. Esta es otra área del templo. Miren la mezquita ahí. Sigue. Otra área. Bien. Para darles una idea de lo que era el templo.
¿Por qué quise darles una idea de lo que es el templo? ¿Ustedes se acuerdan una conversación que tuvo el Señor Jesús con los discípulos? Que los discípulos dijeron: Señor, ¿tú ves todas estas piedras? ¡Wow! ¿Tú estás viendo todo esto? ¡Wow! ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Y es interesante que ese templo, la siguiente, tú puedes poner la última, que es otra vez el dibujo. Ese templo, que es realmente el templo, ¿ustedes recuerdan dónde es que está? ¿Ustedes vieron la foto de lo que existe hoy? ¿Hay alguna piedra de ese templo ahí? Ese templo de Herodes, esa parte, esto que está ahí, es aproximadamente 3 veces más grande que el de Salomón. Por eso los discípulos dijeron: wow. Y el Señor dijo: Es interesante. Esto fue alrededor del año 32-33 después de Cristo, y ese templo fue destruido en el año 70. Esta área, Herodes comenzó a construirlo más o menos por ahí, por el año 20 antes de Cristo. Lo terminó en alrededor de 2 años, pero todo lo que está adentro, todo esto y todo esto afuera, lo terminó alrededor del año 60. O sea que para el tiempo de Cristo, parte de esta construcción no estaba completada aún. En el año 60 y en el año 70, todo fue destruido, cumpliendo así con lo que el Señor había dicho. El templo de Herodes. Hermanos, algunas de estas piedras, algunos de estos muros, como ustedes vieron, tienen cerca de 20 metros de altura. ¿Qué son 20 metros? Probablemente esta altura debe estar por ahí 20 o 21 metros aquí. ¿Okay? Algunas de las piedras tenían 12 metros de largo y pesaban cerca de 100 toneladas. ¡Wow! Para aquel tiempo, la mayoría de estas piedras eran mármol. Las columnas, usted ve ahí estas columnas y adentro eran hechas de una sola pieza, la columna en mármol. ¡Wow! Pero no quedó piedra sobre piedra. Es interesante todo esto para que se entienda. ¿Ustedes creen que los judíos se imaginaban que eso en unos cuantos años iba a desaparecer por completo? ¿Que iba a ser destruido? ¿Qué fue lo que dijo el Señor aquí? Y vamos a referirnos a eso en un momentito. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Dice: ¿estás loco? Pero así sucedió. El atrio de los gentiles, que es esta área, como le vuelvo a decir, esta área, y allá del otro lado, ahí es donde dicen la mayoría de los comentaristas que estaban todos estos comerciantes y los cambistas. Imagínense ustedes aquella época, vamos a trasladarnos a aquella época. Decenas y decenas de animales, todos los días. Los desperdicios sólidos y los desperdicios líquidos, la comida, el movimiento, no había agua corriente, no había camiones de basura, y si el sistema de basura ya es como es hoy aquí, pues había gran problema. ¿Ustedes se imaginan esa escena en el templo?
el Señor se indignó. Los cambistas tenían dinero para cambiar, ¿verdad? Porque muchos de esos judíos venían de otras tierras extranjeras y venían con su dinero y necesitaban cambiar del dinero extranjero al dinero local para poder pagar el impuesto del templo. Y por eso ahí estaban. Hermanos, vamos a ver qué hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús sube a Jerusalén. Y es importante ver aquí en primer lugar que el Señor Jesús cumplía con la palabra de Dios. El pueblo judío tenía que cumplir con la celebración de la Pascua. Era un mandato. Desde Éxodo capítulo 12, donde Dios estableció la Pascua cuando el pueblo salió para el pueblo salir de Egipto. Desde ese momento hasta el día de hoy, el pueblo judío cumple con la Pascua. Claro, en Cristo Jesús está cumplida de manera definitiva la Pascua. Pero los judíos que no se han convertido a Cristo todavía la celebran, los que son fieles. El Señor, como israelita al fin, como judío al fin, Él estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Él puso interés en cumplir la palabra de Dios. Él caminó un largo camino desde Galilea hasta Jerusalén, subiendo todo el tiempo, caminando, polvo y calor, y Él salió planificado. Son detalles sencillos, pero es importante que nosotros lo traigamos a colación. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús tuvo la intención de llegar a tiempo para adorar a Dios. Llegar a tiempo para adorar a Dios. Y por eso Él sale con tiempo de antelación para estar allá a tiempo. Yo espero que se entienda el mensaje. Siguiente, el Señor Jesucristo decidió hacer la diferencia. Cuando Él llega al templo, Él ve esta situación. ¿Era la primera vez que el Señor Jesús llegaba al templo? Claro que no, porque como familia judía, desde antes del nacer, estaba su familia yendo al templo a adorar. Pero Él todavía no había iniciado su vida de ministerio, y además que Él tenía que estar sujeto a sus padres hasta los 30 años. Cuando Él entonces ahora viene al templo, Él decide hacer la diferencia. Los judíos fieles, ¿por qué no actuaban? Seguro que había judíos que no les gustaba lo que estaba sucediendo ahí. Es interesante que aunque esta parte es el atrio de los judíos, aquí afuera, no sé si es aquí en esta pared o en esta pared que estaba aquí, había letreros de aviso a los gentiles, a los no judíos, que si algún no judío entrase al templo, de aquí en adelante recibía la pena capital, moría. Y dicen los historiadores que el Imperio Romano defendía eso y lo apoyaba. Entonces, pero había avisos en la pared para que ellos supieran bien que no podían entrar a esa área. Era muy serio el tema de los gentiles. Pero aquí sí podía, porque había gentiles que querían adorar a Dios, pero no podían entrar al templo. Bien, el Señor Jesús decidió hacer la diferencia. ¿Cómo hizo la diferencia? Fíjense que cuando Él llega al templo, Él encuentra cosas genuinas. ¿Había animales? ¿Era necesario animales para hacer los sacrificios? Sí.
¿Había cambistas? ¿Era necesario dinero para pagar el impuesto del templo? Sí. Son cosas genuinas. Pero lo que él encontró es que cosas genuinas, como nosotros tenemos la tendencia con tanta facilidad de convertir estas cosas genuinas en insultos contra Dios. No importa si es que esto estaba aquí en esta área o no, no importa dónde estuvieran estos animales y estos cambistas, no importa dónde lo estuvieran, el Señor Jesús se indignó por eso. Y Él dijo que esa era la casa de su Padre. Él se indignó. Entonces, Él quiso hacer la diferencia y Él decidió, fíjense que no fue una explosión de ira, sino dice que haciendo un azote de cuerdas, o sea que el Señor Jesús fue al templo, vio una vez más lo que estaba sucediendo, Él decidió retirarse, buscó los instrumentos para hacer el azote, hizo el azote y regresó al templo. Porque a veces la gente cree que el Señor explotó en ira. ¿Okay? No, eso no fue lo que sucedió. ¿Okay? Acuérdense que nuestro Dios es santo. Sí se puede airar, pero sin pecado. Nosotros nos es muy difícil airar sin pecado, pero Dios lo puede hacer. ¿Okay? Y el Señor Jesús entonces comenzó a voltear las mesas y a sacar los animales, y dice que lo sacó. Para mí tiene más sentido si había de esos comerciantes en esta área, pero porque esta área es inmensa, el Señor, la mayoría de los comentaristas entienden que es aquí, pero bueno, no importa dónde fue, el Señor lo desaprobó. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice, esta es la casa de mi Padre y ustedes están convirtiendo la casa de mi Padre en casa de mercado. Y el Señor lo desaprobó. Y Él quiso hacer el cambio y Él hizo el cambio. Nosotros, hermanos, es genuino llevar todas estas cosas. Este tema de la moneda, de pagar los impuestos del templo, el Señor nunca lo requirió, pero los judíos de la época sí lo requerían. Y acuérdense que aún eso, que no era mandamiento directo de parte de la ley, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. Él estaba sometido a las autoridades de judías siempre y cuando ellos no iban contra Dios. Acuérdense, cuando el Señor Jesucristo tenía que pagar el impuesto, le dijo a Pedro, ve al mar, saca el primer pez que tú encuentres y dentro del pez tú vas a encontrar una moneda. Toma esa moneda y págalo por ti y por mí. Se refería a este impuesto, el impuesto del templo. El Señor se ignoró, hermanos, se indignó porque estaban en el templo. Él no estaba en contra de la venta de animales, no estaba en contra del cambio de monedas, estaba en contra de hacer esas cosas en la casa de su padre. De hecho, fíjense que él sale de Galilea hacia Jerusalén y no vemos que él se llevó animal alguno, ni él, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus discípulos. No hay registro de eso. Bueno, no hay registro de que sí, tampoco hay registro de que no lo llevaran. Muy probablemente ellos también iban a hacer lo mismo. Muy probablemente iban también a comprar algún animal para sus propios sacrificios. O sea que el Señor no estaba en contra de esto. El Señor lo que confrontó fue a aquellos que usaban el templo para hacer comercio y además usura. Imagínense miles y miles de judíos que llegaban a Jerusalén para hacer sus sacrificios. El concepto de economía no es moderno.
A mayor demanda, ¿qué pasa con los precios? Y esta gente lo sabía. Y estaban abusando de la necesidad de los judíos. Por eso es que en la segunda purificación del templo, en los otros evangelios, vemos que el Señor dice que ellos habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, porque tanto los cambistas tenían una tasa de cambio muy alta, como también los comerciantes tenían precios de los animales sumamente altos, usura. Y el Señor los acusó de robo, porque hay un nivel de ganancia que es aceptable, hay otro punto ya que el mismo Señor dice, así no. ¿Okay? ¿Dónde es el punto de balance? Pues la Biblia no lo describe, pero creo que la conciencia de nosotros nos dice dónde es el punto de balance. Pero eso lo dejamos para otro momento. Ahora, el Señor hizo la diferencia, quiso hacer la diferencia, actuó. El Señor desaprobó el pragmatismo, hermanos, y esto es muy importante. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es el fin justifica los medios. ¿Qué significa esto? Bueno, que el valor moral de algo es definido por los resultados. Si los resultados son buenos, entonces, como tú llegaste a esos resultados, no importa. ¿Es eso bíblico? No, porque el Señor ha definido el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo, y Dios es quien define lo que está bien, lo que está mal, y por lo tanto, llegar a un buen fin por medios malos es malo, aunque el fin sea bueno. El Señor desaprobó ese pragmatismo. El Señor dijo, sí, pueden vender los animales, pueden cambiar las divisas, pero no en la casa de mi Padre. Ellos tenían que buscar otros sitios para hacerlo. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo, en una humanidad que el corazón de la gente hoy es igual al corazón de la gente de aquel tiempo. Nosotros andamos buscando lo mejor para nosotros. Había muchos fieles que les gustaba eso. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque yo no tenía que ir a la calle Duarte a buscar un animal y venir desde la calle Duarte con mi becerro, a cuestas, hasta llegar al templo para sacrificarlo. Entonces, bueno, si está ahí mismo, si me lo tienen ahí mismo en el parqueo, pues bueno, si me lo tienen ahí en el lobby, mejor todavía, está más cerca. Entonces el Señor dijo, no. Aunque está correcto para que ellos no vengan desde Éfeso, que estaban a no sé cuántas, quizás 1000 kilómetros de distancia, yo no tengo idea, estoy hablando solamente un número, trayendo ese animal desde allá donde vivían hasta Jerusalén. No, venían, llegaban a Jerusalén, buscaban el mejor animal que ellos querían y que ellos veían, pagaban el precio que se pedía por ese animal y venían y lo sacrificaban, pero no en el templo. El Señor desaprobó el pragmatismo. Y finalmente, lo que el Señor hace es que ahí Él también se identifica a sí mismo como el verdadero templo. Fíjense el versículo 19. Él dice, Jesús respondió, dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El versículo 21 dice que Él hablaba de ¿qué? De Él mismo, o sea, de su propio cuerpo. Él se identifica como el templo. Hermanos, el templo, primero el tabernáculo y después el templo, ¿qué simbolizaba el templo? El templo simbolizaba la misma presencia de Dios. Dios, fíjense que se llamaba el tabernáculo de reunión. Dios se reunía con el pueblo. Cuando Dios quería comunicarse con el pueblo, la nube bajaba sobre el tabernáculo, entonces Moisés se acercaba para escuchar de Dios lo que Dios quería comunicarle al pueblo.
Cuando Salomón construyó y terminó el templo, la misma nube, la gloria Shekinah de Dios, entra al templo, diciendo, aquí está la presencia de Dios. Recuerden que entre el lugar santo y el lugar santísimo, ahí en el templo, ahí en la entrada, esa primera división, esto estaba dividido en dos. La primera área era el lugar santo. Los sacerdotes podían entrar ahí, los levitas no, los sacerdotes sí. Y en la parte de atrás, en la parte de atrás del templo, era el lugar santísimo. Y estaba dividido el uno y el otro con un velo de cerca de 4 pulgadas de ancho. Era un velo, pero imagínense cómo estaba construido. Ahí no había siquiera espada que pudiese cortar eso fácilmente. 4 pulgadas de ancho tenía ese velo. Entonces estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí se suponía que estaba la misma presencia de Dios. Nadie podía entrar ahí o moría. Nadie, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Había una excepción. Un día en todo el año, un solo día en todo el año, podía el sumo sacerdote entrar. Esa era la única excepción, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio y entraba a llevar la sangre del sacrificio por todo el pueblo. El resto del año, el resto del tiempo, ese lugar que representaba la misma y santísima presencia de Dios, nadie podía entrar. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesucristo murió? El velo se rompió. Imagínese el estruendo que eso tuvo que haber provocado. Ese velo rasgándose de arriba abajo. Los sacerdotes que estaban en el templo, de repente están viendo lo que nunca en sus vidas, ni ninguno de sus antepasados había visto. El lugar santo, la presencia de Dios. Cuando yo dije hace un momentito que se suponía que ahí estaba la presencia de Dios, y digo se suponía porque en este templo de Herodes, la gloria Shekinah de Dios no bajó sobre el lugar santísimo. De todas maneras, el Señor Jesús no rechazó ese templo, porque el templo tiene un mensaje, el mensaje de que ahí se adora al Señor, ahí es necesario hacer reconciliación entre el pueblo pecador y el Dios Santo. Por eso el templo es importante, porque Él, el Señor Jesucristo, el verdadero templo, no había muerto todavía. Él no había hecho reconciliación por el mundo todavía, y por lo tanto el templo era importante. Era el lugar donde venían los fieles a decir: Señor, he pecado contra ti, yo merezco morir, he aquí un sustituto. El Señor era el mensaje de gracia y misericordia de Dios Padre, diciéndole al pueblo: no quiero que tú mueras. La paga del pecado es muerte. El castigo por tu pecado es muerte. Pero no quiero que tú mueras. Trae un sustituto. Y cuando ellos traían al animal que iba a ser sacrificado, ponían su mano sobre la cabeza del animal, confesaban su pecado al Señor, y por así decir, el pecado era transferido al animal, y ese animal inocente moría por el culpable. No se preocupen, no era un desperdicio de animales, no, esos animales
eran comidos por la persona, parte era comida por la persona que ofrecía y parte era para alimentación de los sacerdotes. Pero un inocente recibiendo el castigo del culpable. Ese era el símbolo del templo, era importante. Reconciliación, Dios diciendo, quiero reconciliar al pecador conmigo. Por eso el Señor Jesús le dio importancia a este templo, aunque la gloria de Dios no hubiese estado en él, porque el mensaje sigue presente. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Hay 4 templos. Templo físico. Nosotros creemos que un día ese templo va a volver a reconstruirse. Durante el milenio, el reino de 1000 años del Señor Jesús aquí en la tierra, donde el Señor Jesús se va a sentar y desde ahí gobernará por 1000 años al mundo. Nosotros creemos eso. Hay un templo físico que es simbólico de la presencia y reconciliación de Dios. Pero hoy día, ¿qué dice Primera Timoteo 3:15? Primera Timoteo 3:15 dice lo siguiente, a ver si encuentro mis notas. Dice, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? La casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre hoy? Nosotros, hermanos. Nosotros somos la casa del Padre. Nosotros somos el medio que Dios utiliza para llevar reconciliación al pecador. Porque el Señor podía poner a las piedras a predicar, podría poner a los animales a predicar, a los pajarillos a predicar, pero el Señor ha elegido que tú y yo seamos los que prediquemos el mensaje de reconciliación. Además, también dice en primera a los Corintios capítulo 6, el versículo 19, que nosotros somos, cada individuo es el templo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y segundo a los Corintios 6 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea que tenemos el templo físico, tenemos la iglesia, tenemos nuestros cuerpos, finalmente hay un cuarto templo. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 22. Hay una descripción de la Nueva Jerusalén. Sea literal esa Nueva Jerusalén o no, no importa. Este mensaje sí es importante. No vi en ella, en la Nueva Jerusalén, templo. En la Nueva Jerusalén, después de la creación de los nuevos cielos y nueva tierra, no había templo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque nuestro Señor es el templo. En los nuevos cielos y nueva tierra, ¿es necesario el mensaje de reconciliación? No. No es necesario templo. Nuestro Dios es nuestro templo. Mientras tanto, sí es necesario el mensaje de reconciliación.
En la gran tribulación es necesario el mensaje de reconciliación. Durante el milenio es necesario el mensaje de reconciliación. Pero los nuevos cielos y nuevas tierras ya no. Nuestro Señor es el templo. Todos los demás templos terrenales que el pueblo de Dios ha tenido y son solamente una tipología del Señor mismo, de su santidad, de su excelencia, de su gloria, de su solemnidad, de lo asombroso que Dios es. Como dijo o escribió el profeta, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo es que nosotros hacemos el templo de Dios una casa de mercado? ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos estaban sacando provecho para ellos mismos. Amados hermanos, nosotros tenemos esa tendencia a enfocar todo hacia nosotros. Venimos a ser atendidos en vez de atender. Venimos a ser servidos en vez de a servir. Venimos a ver qué es lo que puedo sacar de provecho, qué es lo que me van a decir hoy, en vez de venir pensando en cuál será la oportunidad que Dios me da de servirle a Él y servir a la iglesia hoy. Por tanto, mi hermano, mantén tu templo limpio. Pudiéramos hablar de comportamientos como el bailar, el fumar, el beber, el ir al cine y todas esas cosas que sí son importantes tocarlas en algún momento, pero es más importante esto en estos momentos. Hermano, saluda tú, no esperes que te saluden. La gente puede tener muchas cosas en la cabeza. Además, es oportunidad para hacer reconciliación con alguien. Sirve donde haya necesidad. Si hay necesidad de servicio en alguna área que no es tanto de tu agrado, sirve como quiera. Pon tus preferencias a un lado. No vengas a buscar lo tuyo y sirve. Pastor, yo quiero servir, hermano Yadín, quiero servir, hermano diácono, quiero servir. Mire, tengo esta idea. Y te dicen, hermano, eso puede ser una buena idea, pero ahora mismo no. Necesitamos que nos ayudes en esto. Y dice, no, ahí no. Pon tus preferencias a un lado y ven y sirve al Señor. Vamos a contagiarnos el uno del otro del gozo que es de servirnos el uno al otro y servir al Señor de esa manera. Ama sin ser amado. Amar es no considerar la culpa del otro y beneficiarlo como quiera. Amar es perdonar 7 veces al día. Perdona a tu hermano. Amar es dar de beber a tu adversario. Amar es aceptar el beso de Judas y también morir por él. Amar es bendecir aún habiendo sido maldecido, como Esteban. Amar es sembrar avivamiento en el alma de los demás. Hagamos eso, hermanos. Sé parte de la solución de los problemas. No tardes en hacerlo. La obediencia a medias es desobediencia. La obediencia retrasada también es desobediencia. Por cierto, díganle eso a sus hijos. Pero apréndalo usted también. Aún con respeto a nosotros le llamamos esto templo. Bíblicamente esto no es un templo, es un salón. Pero porque nosotros lo hemos consagrado a Dios, porque nosotros lo hemos entregado al Señor, le hemos dedicado para la adoración a Dios, nosotros le llamamos templo. Pero se entiende que no tiene para nada los mismos aspectos que el templo pasado, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver con esto. Esto es un salón.
Aquí hemos hecho conciertos de música, aquí hemos hecho cenas, no hemos jugado fútbol nunca y no pienso que lo hagamos, que lo hagan, ¿verdad? No es apropiado eso. Pero si un día se juega fútbol, eso no es pecado, solamente que nosotros lo hemos consagrado a otro uso y le llamamos templo. ¿Se entiende eso, verdad? Perfecto. Sin embargo, como sí ha sido consagrado al Señor, sí lo debemos cuidar. Sí debemos considerar esto como un área solemne. Sí debemos, hermanos, no convertir cosas genuinas en insultos contra Dios. ¿Es genuino comer chicle? ¿Está prohibido en la Biblia comer chicle? En Singapur está prohibido comer chicle, pero no en la Biblia. Sin embargo, si usted levanta su silla y lo mira por abajo, esa es una desconsideración a las cosas de Dios. Y fíjense qué sencillo, pero yo no sé si es que yo soy raro, pero para mí es una desconsideración al Señor mismo hacer eso. Porque esto no es mío, esto es del Señor, de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y no estoy diciendo que esto es la iglesia de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. Y lo que hay aquí pertenece a la iglesia de Dios, que es la casa de Dios. Es necesario solemnidad en este lugar consagrado para Dios. Es necesario tranquilidad para la oración. Es necesario adecuar todo esto para que haya tiempo de confesión de pecados. Vamos a terminar con Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Comenzando con versículo 10. Vamos a ponernos de pie, por favor, para cambiar de posición. Príncipes de Sodoma, Isaías 1. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, realmente el profeta no está escribiendo a Sodoma y a Gomorra. El profeta está escribiendo a Israel. Y le está diciendo, ustedes son como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? 1:10, sí, Isaías 1, versículo 10. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, esto es orar, yo esconderé de vosotros mis ojos, así cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, gloria al Señor. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor por su mensaje de reconciliación. Quisiera que ustedes hagan una promesa. Algo muy sencillo. Una de las maneras como nosotros envilecemos
a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, a nosotros, es con nuestra lengua. El compromiso que yo quisiera, y no sean rápidos para hacer el compromiso, pero quisiera que ustedes piensen bien, es sencillo. Y es mi convicción que si hacemos este compromiso, nuestra iglesia será transformada de una manera rápida y gloriosa. Cada vez que tú digas algo negativo de otra persona o de alguna situación, criticas o murmures, cada vez que tú oigas a alguien hacerlo, el compromiso es este. En ese momento, tú decides pedirle a esa persona, ok, ahora di 3 cosas positivas de esa persona. Criticó a Carlos, porque Carlos, ok, ahora dime 3 cosas positivas de Carlos. Criticó alguna situación, no, porque el café, que no sé cuánto, ok, ahora dame 3 cosas positivas sobre el café, que está expuesto allá afuera. ¿Se entiende? Necesitamos transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Necesitamos comenzar a pensar en lo que realmente trae gloria y honra al Señor. En su casa, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque ahí dice, hay vida eterna, ahí es donde está el Señor Jesucristo. Este es nuestro mensaje. Señor Jesucristo es el reconciliador por excelencia, el único verdadero reconciliador. Y creo que si nosotros pensamos en su gloria, en traerle honra, nosotros nos enfocamos en Él, hermanos, algo va a suceder entre nosotros. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y Señor, mire cómo tú nos llamas a que nos limpiemos de estas cosas, de muchas de estas cosas, que aprendamos a hacer justicia, a restituir a aquel que es agraviado, a hacer justicia al huérfano, a amparar a la viuda, a hacer el bien. Entonces que venir donde ti, Señor, que hay perdón abundante, tú quieres hacernos blancos como la nieve, quieres limpiarnos de toda nuestra maldad. Pedimos, oh Señor, que tú inicies conmigo. Señor, necesito que tú avives mi alma y me ayudes a mí a verte a ti, a honrarte a ti, a vivir para ti, para gloria de tu nombre. Y que esto, los efectos de esto sean transferidos como bendiciones a todos aquellos que están alrededor de nosotros, en especial a tu pueblo, a la familia de la fe. Gracias, oh buen Dios, por tu palabra. Si hay en esta mañana alguna persona que no ha sido reconciliada con Cristo, te pido, Padre, que tú la muevas. Nosotros queremos, amigo o amiga que estás entre nosotros, si quieres reconciliación con Cristo, perdón de todos tus pecados, pecados pasados, pecados presentes y aún los pecados futuros. Si quieres perdón de estos pecados, queremos enseñarte en la Biblia cómo tú puedes tenerlos. Queremos enseñarte, por favor, acércate a nosotros. Ahora cuando termine el mensaje, cuando termine el culto, y con gozo te llevaremos a las Escrituras para que puedas ser reconciliado o reconciliada con Cristo. Buen Padre, gracias en el nombre de Jesús por todo esto. Amén.